Hola y bienvenidos a esta nueva entrega de Cloud Latam. Mi nombre es Adrián Miranda Cordero y en esta oportunidad vamos a hablar un poco de lo que son Storage Accounts en Azure. Quizá ya nosotros hemos escuchado un poco el concepto de Storage Accounts, pero realmente, ¿qué son? ¿Para qué nos sirven los Storage Accounts en Microsoft Azure? Bueno, pues obviamente, como su palabra lo dice, el Storage Account me va a permitir a mí el poder almacenar datos, archivos o cualquier otro medio que nosotros realmente queramos pues manejarlo directamente en la nube y no manejarlo o trabajarlo directamente en lo que son nuestros archivos o servidores locales. Es importante que nosotros vayamos cambiando un poco el tema de la mentalidad de que el tema de la nube no nos va a servir para muchas cosas, principalmente sobre lo que se trata de almacenar datos o almacenar archivos, entre otras cosas, sino que ya vayamos tomando como una base real que el tema de la nube ya es algo que está acá, de que nos va a servir muchísimo para nuestros quehaceres diarios y que realmente vamos a tener que aprender a vivir con ello. Y que esto va a ser pues, el futuro de todo lo que es la parte de tecnología. Todo lo que es el almacenamiento en Azure se basa en lo que son los Storage Accounts. Dentro de ellos tenemos lo que son los Below Storage, los Table Storage, los Queue Storage, todo lo que es el tema de File Services y recursos compartidos, y también lo que son los discos de máquinas virtuales que también nosotros estamos acostumbrados a trabajar con Azure. Todo fundamento de los Storage Accounts se basa en este slide que yo les estoy presentando acá. Todo Storage Account se basa en lo que es un Below Storage, que a su vez contiene un Below Container y que a su vez contiene un Below. Lo mismo pasa con el File Service. Tenemos shares dentro de ellos y tenemos también archivos y folders dentro de un share. Lo mismo también sucede con el Table Storage. Tenemos tablas y tenemos entidades dentro de esas tablas. Y con las colas sucede lo mismo. Tenemos colas y tenemos mensajerías. ¿Qué significa cada uno de ellos y cómo podemos trabajar con uno de ellos? Podemos irlo viendo también más adelante. Lo que vamos a hacer a continuación es mostrarles cómo trabajar con los distintos escenarios, tanto de lo que es un Below Storage, para qué funciona un Below Storage, cómo trabajar con un File Service y cuándo y cómo debemos trabajar con un Table Storage y con un Queue Storage. Ok, estamos ahora trabajando dentro de lo que es el portal de Azure. Para nosotros poder crear un nuevo Storage Account, simplemente hacemos un clic en el botón de nuevo, vamos a buscar la opción Storage y vamos a seleccionar donde dice Storage Account. Recordemos que los Storage Account tienen que tener un nombre único. Entonces en este caso yo tengo que estar muy consciente de cuál es el nombre que vaya a utilizar dentro de esta demostración, o en el caso de ustedes cuando ya estén trabajando en vida real también tienen que tener ya obviamente claro cuál es el nombre que ustedes van a utilizar por acá. En este caso vamos a crear una nueva cuenta que se va a llamar Cloud Latam 01. Ok, recordemos que los nombres tienen que ser en minúscula. Ok, una vez que ya tengamos el nombre listo, vamos a seleccionar que vamos a trabajar con el Resource Manager. Recuerden que todo nuevo recurso que se cree en Microsoft Azure tiene que ser con un modelo de deployment que sea el Resource Manager. ¿Cuál es el tipo de Storage Account que vamos a tener nosotros? En este caso tenemos que sea de propósito general o que sea un Below Storage. Acá recuerden que también en Azure, en cada Blade, nosotros tenemos una pequeña descripción de qué es el tipo de cuenta que nosotros vamos a crear. Y vean que por ejemplo lo que es el propósito general nos dice que eso también sirve para Belows, que sirve para files, que sirve para tables, que sirve para colas, que es básicamente lo que nosotros también vamos a seleccionar. Entonces vamos a dejarla como propósito general. El performance, bueno, también nos permite un rendimiento estándar o un rendimiento premium.
al igual que el tipo de cuenta, nosotros también podemos verificar cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. Obviamente, si nosotros trabajamos con un tipo de Performance Premium, pues tiene un costo diferente así lo trabajamos de un Performance estándar. Vamos a dejarlo dentro de lo que es un Performance estándar, porque realmente para efectos de esta demostración tampoco es que vamos a ocupar tener un modelo completamente distinto. Lo que es la replicación. En la replicación tenemos 4 zonas diferentes. Cuando estamos hablando de que sea, por ejemplo, localmente redundante, significa que dentro de un mismo data center vamos a tener copias de este storage account o de todo aquello que nosotros tengamos o que hayamos subido a este storage account. Cuando estamos hablando que estamos con una zona redundante, significa que podemos tener copias dentro de una misma región. Por ejemplo, en la zona de Estados Unidos, en la zona central de Estados Unidos, existen 2 data centers. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que dentro de esa misma zona él va a estar replicando la información. Cuando estamos hablando de lo que es una redundancia geográfica, significa que vamos a tener una copia dentro del mismo data center y que también podemos tener copias en otras regiones totalmente separadas de ese data center en donde nosotros pues lo estamos teniendo. Tenemos también lo que es el read access, el acceso, perdón, geográficamente distribuido como una parte de lectura, en donde vamos a tener también copias dentro del mismo data center, y vamos a tener copias en otra región, pero obviamente con un tema únicamente de read access. Toda la parte de escritura siempre va a estar en el primario, pero me va a permitir hacer lecturas dentro de otras regiones. Para este caso lo vamos a dejar únicamente como local. Importante este aspecto. Si vamos a trabajar con encripción o si vamos a trabajarlo sin encripción. Al igual como les he mencionado también anteriormente, pues aquí tienen también la explicación de por qué podemos trabajar con datos encriptados o con datos que no sean encriptados. Para este efecto lo vamos a dejar que esté inactivo. Ya tenemos, por ejemplo, cuál es la suscripción a la cual vamos a asociarlo, y también recuerden que podemos crear un nuevo grupo de recursos o podemos asignarlo a un grupo de recursos existente. Como les he mencionado también en otros videos, es importante que nosotros, si estamos trabajando con un grupo de recursos que van a ser para una solución específica, siempre debemos tenerlos en un mismo grupo de recursos. Para este caso vamos a crear un nuevo grupo que se va a llamar Cloud Latam Resource Group, y vamos a tenerlo en la región sur central de los Estados Unidos. Vamos a crearlo, y lo que va a pasar acá es que, bueno, nuevamente nos va a crear lo que es ya la cuenta. Ok, una vez que ya hemos creado el storage account de Cloud Latam, vemos que acá tenemos las distintas opciones que vimos anteriormente en el slide. Tenemos lo que son los VLOPs, tenemos los files y tenemos también lo que son las tablas y las colas. Dependiendo de cuál sea el uso que nosotros queremos dar, así nosotros deberíamos de utilizar los VLOPs, los files, las tablas o las colas. ¿Cuándo utilizamos cada uno de ellos? Por ejemplo, los VLOPs los podemos utilizar cuando vamos a trabajar con datos que quizás no sean estructurados. Me refiero a eso como son las imágenes, videos, audios, documentos, archivos de log, backups de bases de datos, entre otros. Los VLOPs van a ser almacenados dentro de lo que son los containers. ¿Cuándo vamos a trabajar, por ejemplo, con las tablas? Vamos a trabajar con tablas cuando vamos a trabajar también con datos no estructurados o con lo que nosotros llamamos con datos no SQL, y cuando obviamente vamos a hacer el uso de lo que son datos o datasets masivos. Podemos también particionar
esas tablas por un partition key, entre otras cosas. ¿Cuándo vamos a trabajar con colas? Vamos a trabajar con colas cuando ocupemos trabajar todo el tema de mensajería y demás, que ocupamos pues almacenar todos esos mensajes en algún lugar. Y los files los vamos a trabajar cuando nosotros vayamos a tratar de simular lo que es un file share que trabajamos en una máquina local on-premise, pero trabajarlo directamente en la nube. Acá pues también tiene algunos aspectos de seguridad que deberíamos de tomar en cuenta, como por ejemplo que si trabajamos con Windows 7 o con un Windows 2008 R2, tenemos que tener un poco de cuidado porque eso no está protegido. Y como vemos ahora también obviamente podemos encriptar y demás, pero cuando trabajamos con ese tipo de sistemas operativos o con esas versiones de sistemas operativos no está protegido, al menos de que ya lo estemos trabajando dentro de máquinas virtuales y dentro de una red de Microsoft Azure. Ahí sí sería una forma segura de poder trabajarlo. Vamos a ver acá cómo crear un VLOP. Hacemos un clic en el VLOP, vean que me indica usted no tiene ningún container creado, por favor vamos a crear uno. Entonces creamos un container, vamos a ponerle un nombre, podemos ponerle acá backups database. Aquí también tenemos tipos de acceso, como todo siempre tiene la explicación. Cuando vamos a trabajar, por ejemplo, si es un tipo privado, si es un VLOP, si es un container, igual una vez creado yo puedo cambiar ese tipo de acceso, lo cual me permite, por ejemplo, que si es privado únicamente el dueño de esta cuenta va a tener acceso. Si lo pasamos a lo que es un VLOP, voy a tener un acceso público de lectura a esos VLOPs. Y si utilizamos el container, vamos a tener también un acceso público de lectura, pero a una lista de accesos dentro de toda la totalidad de este container. En este caso lo podemos dejar privado, que es el aspecto default. Lo creamos. Ok, me dice que ya fue creado de forma exitosa. Hacemos un clic sobre el nombre y acá yo perfectamente ya podría comenzar a lo que es subir archivos directamente a este contenedor. O bien, si fuese el caso, también una vez creado este container, yo puedo crear toda una serie de plan de mantenimiento de backups, por ejemplo dentro de un SQL Server, y depositar esos archivos directamente en este contenedor, y de esta forma también evitar el hacer uso de un mismo servidor como un repositorio central de respaldos, sino que ya lo estaría trabajando directamente en Microsoft Azure. Ahora, otra forma que yo puedo trabajar lo que son los VLOPs es con los files y simular lo que es un file share, que pues como les mencioné ahora también lo trabajamos o estamos acostumbrados a trabajarlo en un servidor on-premise. Para poder crear un file share, lo que haríamos en este caso es simplemente crear igual un nombre de ese file share. Vamos a poner acá Cloud Latam. En la cuota le vamos a definir que sea de 5 GB. Lo vamos a crear. Y una vez que está creado, vean que nosotros acá únicamente tenemos pues distintas opciones para poder crear un nuevo directorio, o podemos también subir un archivo. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Yo acá puedo crear un nuevo directorio que en este caso se llamen Files. Creo la carpeta. La carpeta ya ustedes la pueden ver acá, pero lo interesante de esto es que yo perfectamente puedo buscar cuál es la forma de conectarme desde un Windows, desde un Linux, para poder mapear directamente esta unidad a una máquina virtual en Azure. ¿Cómo hacemos esto? Copiamos este comando. Ok, una vez que yo ya he ingresado a la máquina virtual que también está en Azure,
lo único que yo haría es cambiar el path e indicar que en este caso lo voy a mapear a la unidad O. Ya lo que es el nombre del share que nosotros creamos y también lo que es el access key ya está pues especificado acá, y lo único que tendría que hacer en este caso es presionar el botón enter. Vean que en este caso él me dice que el comando fue ejecutado de forma exitosa, y si nosotros ingresamos acá vamos a ver que lo que fue la carpeta que nosotros creamos ya está disponible acá. Perfectamente nosotros podríamos acá crear un nuevo archivo. Podemos poner acá un nombre, demo, y lo que haríamos ahora simplemente es devolvernos hacia lo que es la consola de Azure para que veamos que ya este archivo también existe. Ok, ya que estamos de vuelta en el portal de Azure, vamos a ingresar a nuestro storage. Ingresamos aquí a Cloud Latam, hacemos un clic en Files y podemos ver que el archivo demo ya se encuentra dentro de la carpeta. Entonces, como les mencionaba, son distintas formas de poder utilizar lo que son los storage accounts en Azure. ¿Cuál facilidad le podríamos ver a esta creación de archivos? Bueno, pues pueden existir aplicaciones que vayan a necesitar quizás copiar archivos hacia una ruta específica en una máquina virtual, y que desde ahí algún proceso interno, por ejemplo de un SQL Server corriendo en una máquina virtual, necesite tomar ese archivo y cargar los datos directamente hacia una tabla en SQL Server. Eso es pensando en algún tipo de escenario donde ustedes pueden pues mezclar lo que es la funcionalidad de una aplicación directamente con SQL Server, o también pues podrían tenerlo como un simple servicio también de FileShare, donde ustedes puedan crear distintos tipos de archivos, como mencionamos también ahora, tal vez tener un repositorio único para lo que es archivos Excel o cualquier otro tipo de funcionalidad que ustedes puedan ver, al igual que, como vimos, también podemos crear archivos Below si así fuese el caso. Recordarles a todos que pueden buscar más videos sobre lo que es la nube e inteligencia de negocios en nuestro canal en YouTube, BI Latam. Muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos.